Tenemos que comenzar este informativo con una despedida de las que nunca quisiéramos tener que hacer. A las 11:30 de la noche del miércoles nos dejaba una buena persona, de esas que dejan una huella imborrable. No hay mejor forma de describirlo que la que él mismo le mandó a poner en su tarjeta de visita. Juan Peña Narváez, sargento de la Guardia Civil y hermano mayor de la Hermandad de los Gitanos de Utrera. Esta última ocupaba un lugar especial en su vida, pues era el antídoto a sus males, en la que volcaba generosidad y cariños a partes iguales, por la que no le importaba echar horas de más y sueños de menos. Desempeñó el cargo de hermano mayor hasta en 4 ocasiones. Se ganó el respeto de los hermanos y un lugar destacado en la historia de esta corporación. La hermandad era su ojito derecho, pero Juan no dudaba en implicarse en otras muchas esferas de la sociedad, en la directiva del casino, que hace escasos días le rendió homenaje, en la peña bética y hasta en la política local. Los disgustos que le daba el equipo de sus amores los contrarrestaba a golpe de cuchara. Disfrutaba comiendo bien, vistiendo bien y paseando por Utrera su porte de buen gitano. Y es que a punto de cumplir los 92 años seguía dando muestras de una exquisita educación y una postura gallarda digna de un señor. Mañana a las 11 en Santiago toca despedirlo como él se merece. Cambiamos de asunto. Con motivo de la celebración de la Semana de la Prevención, en la mañana de hoy han visitado las instalaciones de Protección Civil numerosos escolares procedentes de diversos centros educativos de Utrera. Esta visita, que se realiza anualmente con la colaboración de la Diputación de Sevilla, tiene como objetivo concienciar a los más pequeños de que la mejor manera de evitar un peligro es prevenirlo. Tanto el responsable de Seguridad Ciudadana del consistorio utrerano, Paco Campanario, y el alcalde de la localidad, José María Villalobos, han querido acercarse hasta las instalaciones de Protección Civil para comprobar in situ cómo se han desarrollado esta actividad. Además, han querido destacar la labor que realizan los diferentes servicios de emergencias del municipio, mostrando un especial agradecimiento a los voluntarios de Protección Civil. Pues yo lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo no de hoy, sino de todos los días del año de los voluntarios de Protección Civil, de todos los cuerpos de seguridad, de los bomberos, de la policía, pero permítanme que especialmente de los voluntarios de Protección Civil, que prestan parte de su tiempo, un tiempo que hoy en la sociedad en la que vivimos es tan precioso y vale tanto, pues prestan su tiempo para que todos los demás nos sintamos un poquito más seguros. Y cuanto más grande es la fiesta, más trabajo tienen ellos, de manera voluntaria además. Y bueno, ahora en Navidad, que está a la vuelta de la esquina, pues lo vamos a ver, el trabajo diario que hacen y por ejemplo, como la cabalgata de Reyes, sería imposible que saliera a la calle sin los voluntarios de Protección Civil. Entonces, agradecerle el trabajo, no solo el que están haciendo esta Semana de la Prevención, sino el trabajo que hacen cada día del año. Y bueno, pues estamos en la Semana de la Prevención. Es importante desde el punto de vista de la seguridad que actuemos no solo en resolver los problemas, sino en prevenirlos. Y desde ese punto de vista, el enfoque que se le ha dado a estas acciones o a estos pequeños eventos que se organizan de la mano de los colegios, por Protección Civil, los bomberos, seguridad vial también, que tenemos colaboradores de alguna autoescuela, va todo precisamente enfocado en eso, ¿no? De que desde pequeños seamos conscientes de que la mejor manera de evitar un peligro es prevenirlo. Entonces, actuar en prevención de incendios, actuar en prevención de seguridad vial, actuar en prevención de cualquier tipo de situación de riesgo que podamos tener en nuestra vivienda, en las calles, en nuestro trabajo, y luego también como ellos nos están enseñando a cómo actuar en caso de catástrofe. Hay una experiencia muy curiosa que en una cámara oscura que se simula un incendio y cómo los niños pues van buscando y está todo, digamos, coordinado para que encuentren una salida, ¿no? Y cómo tienen que salir, cómo tienen que respirar, cómo tienen que actuar en caso de emergencia. Y eso es importante, ¿no? Por un lado, prevenir las catástrofes y luego pues también es prevención que todo el mundo sepamos cómo actuar en caso de emergencia, porque bueno, al final los accidentes son inevitables en muchos casos y lo que tenemos que saber es cómo actuar en ellos, ¿no? Yo creo que es importantísimo que los chavales, los chavales, porque al final lo que uno aprende de pequeño pues se queda para toda la vida, y es importante que los chavales sepan cómo tienen que actuar, sean conscientes también de los riesgos, de por qué es importante cruzar por un paso de peatones, por ejemplo,
una cosa que muchas veces nos parece ya obvia, porque es importante cruzar por un paso de peatones, porque es importante respetar un semáforo, porque las consecuencias que hay detrás de no hacerlo pueden ser muy graves, ¿no? Desde cosas tan sencillas como esa, como prevenir un incendio en tu casa, cómo ser responsable y apagar los fuegos, cómo actuar con un brasero, y en caso de que se produzca el accidente, pues el riesgo cero no existe, pues saber también cómo actuar, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que es importantísimo, porque lo que aprendan ahora lo van a saber durante toda la vida y van a poder actuar durante toda la vida en consecuencia. Y luego, bueno, que también aprendan a valorar el trabajo que todos los servicios de seguridad y de emergencia pues hacen día a día, ¿eh? Los bomberos con su trabajo, como decía, los funcionarios de protección civil, también la policía local, en fin, todos los que contribuyen con su trabajo o con su esfuerzo a que seamos una sociedad más segura cada día, precisamente en estos tiempos que corren, que son complicados, ¿no? Al final, bueno, tenemos una buena sede. Yo creo que se lo merece. La agrupación de voluntarios de protección civil de Utrera es de las históricas de Andalucía y de España. Yo no me atrevería a decir que fue la primera, porque sería muy osado, pero sí estoy seguro que fue de las primeras agrupaciones de voluntarios que empezaron, ¿no? Hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, como ya nosotros con los petos naranjas hacíamos los simulacros de incendios y todo eso coordinado precisamente por protección civil. Estamos hablando de hace ya más de 2 o 3 años, ¿eh? y en ese sentido, esa vinculación que Utrera siempre ha tenido con su protección civil es importante, hasta tal punto que lo vemos natural. A nadie les choca que, como decía, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, cuando esté la cabalgata en la calle, cada carroza lleve sus voluntarios preocupándose de que los chiquillos no se metan debajo de la rueda, intentando evitar accidentes. Y no nos choca, lo vemos natural, porque ya han pasado a formar parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y de nuestra vida rutinaria. Y eso es importante, por eso es importante que, por el hecho de que ya formen parte de nuestra rutina, sepamos todavía valorar más y no demos por supuesto cosas que no deberíamos dar por supuesto. Y yo recalcar y remarcar las palabras del alcalde, ¿no? Lo importante en una situación de emergencia, la mejor actuación que podemos hacer es prevenirla, ¿no? Y en eso es lo que se está trabajando. Y por supuesto agradecer la colaboración de todos los servicios de emergencia, desde el 112 de emergencia sanitaria, los profesionales que tenemos trabajando en el cuerpo de bomberos y sobre todo pues la agrupación de voluntarios de protección civil de Utrera, que para nosotros es ejemplar y así lo hemos reconocido. El ayuntamiento le ha dado a la agrupación la medalla de la ciudad y todo reconocimiento son pocos para esta gente que, como ha dicho, da su tiempo de manera voluntaria y altruista por nada para trabajar en la seguridad y en el bienestar de los demás. Y seguimos hablándoles de actualidad municipal. También en la mañana de este jueves ha tenido lugar una reunión de las delegaciones de Obras, Urbanismo, Sanidad y Presidencia con el objetivo de poner fin al abandono de solares en las calles de la localidad. Tras esta reunión se ha realizado una rueda de prensa para presentar un plan de choque contra los solares vacíos. La cuestión que nos trae aquí a convocar a los medios era para explicar un poco cuál es la actuación que desde el inicio de nuestra legislatura estamos abordando en relación al problema, un problema bastante grave y que entendemos que es prioritario para nuestro gobierno, que es la cuestión de los solares y del mal mantenimiento de esos solares. Resulta un problema complejo porque los solares, como bien sabemos todos, derivan del momento del boom urbanístico y muchos de ellos han quedado abandonados después de que finalmente, por la crisis económica que nos ha caído a todos, muchos de ellos han quedado sin edificar y su titularidad está o bien en manos de las entidades financieras o bien en manos de sociedades que han desaparecido y que por tanto son difícilmente localizables al objeto de que cumplan sus obligaciones como propietarios.
propietario. Desde la Delegación de Urbanismo, en el momento en que entra este equipo de gobierno, hicimos una reactivación e inicio de las órdenes de ejecución que había, al objeto de hacer cumplir las obligaciones como propietario a los titulares de esos solares. De hecho, en ese periodo de tiempo se han iniciado en torno a 60 procedimientos de órdenes de ejecución. Lo que ocurre es que ese procedimiento es un procedimiento administrativo que tiene que tener las garantías legales oportunas de darle traslado al propietario de esa obligación antes de proceder a cualquier actuación directa por parte del ayuntamiento, y requiere una serie de trámites administrativos que se ven a su vez retrasados por el problema de la titularidad. Muchos de los solares, como ya he dicho, son titularidades de sociedades que están desaparecidas y que por tanto resulta difícilmente localizarlo y tienen que ir a ser publicados. Por ello, en el momento en el que encontramos este escenario, nos pusimos en contacto también con la Delegación de Sanidad al objeto de coordinar nuestra actuación e intentar, sin perjuicio de que se cumplan esas obligaciones legales finalmente, de mantener en el tiempo el solar en situación adecuada según la normativa urbanística vigente. Queríamos sobre todo que hubiera actuaciones de urgencia en cuanto a aquellos solares en los que hubiera un peligro contra la salud pública, una situación de insalubridad de esos solares. Igualmente, a través de la Delegación de Obras, lo que se hizo es realizar la actuación correspondiente en aquellos solares que era de titularidad municipal. Entonces, como ahora os podrá explicar María José, la delegada de Sanidad, esa coordinación ha derivado en intentar, a través de la inspección de Sanidad, de detectar cuáles solares tienen un carácter insalubre, y a través de esa actuación poder provocar al menos la limpieza, bien por parte del propietario o bien por parte del ayuntamiento, de esos solares, sin perjuicio de la otra cuestión, que es la orden de ejecución en sí. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, que aquí hay una problemática porque finalmente tendrán que asumir los propietarios el coste de la limpieza de esos solares, y es una obligación de este ayuntamiento, como actuamos como dinero público, de perseguir ese objetivo. Y la segunda, el problema que tenemos, que no existe más allá de la normativa urbanística general, de la LOUA y de las normas que regulan el plan general, no existe una ordenanza específica que regule la situación de los solares y edificaciones ruinosas. Eso nos impide tener herramientas jurídicas y coercitivas de recaudación del dinero público que gastemos en esas actuaciones, y nos está limitando muchísimo la capacidad de actuación. Dado esa situación, hemos iniciado igualmente, en el momento en el que nos encontramos en el escenario descrito, hemos iniciado la elaboración de una ordenanza de solares y edificaciones ruinosas que nos permite una agilidad para poder dar cobertura a las necesidades de actuación sobre los solares. Desde la Delegación de Políticas Sociales, dentro de la cual está el área de sanidad que yo llevo, venimos detectando, desde que yo me incorporo, que tenemos numerosas denuncias de vecinos, de ciudadanos de Utrera, que piden que actuemos porque se encuentran en las inmediaciones de sus viviendas con solares que desde el punto de vista sanitario no reúnen los requisitos mínimos de higiene y salubridad. Se trata de solares, como bien ha dicho mi compañero Víctor, que están abandonados, que en su día fueron, tuvieron proyectos de edificación, pero que no llegaron a llevarse a cabo, y que hoy en día acumulan desde basura, maleza, plantas que crecen y que nadie quita. Eso da origen a que se conviertan en refugio de determinados animales como pájaros, gatos, ratas, incluso serpientes. Algunos vecinos nos trasladan que se llegan a encontrar incluso con culebras que se esconden en esos solares, y eso da lugar a una situación de insalubridad. De sitios que se convierten que muestran riesgo para la salud pública. En ese sentido, nosotros lo detectamos también como sanidad y lo trasladamos a la Delegación de Urbanismo, y hemos intentado coordinarnos de manera que crucemos los datos que tenemos desde sanidad, las denuncias que nos llegan a través de sanidad, con los datos que tienen ellos desde urbanismo, que los inspectores de sanidad que tenemos en la delegación realicen las inspecciones,
que en esas inspecciones dejen constancia en las actas de inspección de la situación de insalubridad en la que se encuentran esos solares y que se pueda trasladar la orden de limpieza a la delegación de obras para que el ayuntamiento pueda actuar y, como bien dice Víctor, a posteriori se le pida al propietario, si en caso de que el propietario no realice esa ejecución de la limpieza, bueno, pues que la realice el ayuntamiento y que se solicite a posteriori al propietario. Pero en definitiva se trata de darle salida a los problemas que tienen los ciudadanos, que el ciudadano el problema que tiene es que se encuentra con que una serpiente que se esconde en ese solar se la encuentra después en la puerta de su casa, o que está albergando roedores, ratas, ratones que se le meten en casa y que se encuentran por la calle, que pueden suponer un problema para la salud de las personas. Y que bueno, no podemos olvidarnos tampoco de que la suciedad parece que atrae la suciedad, y como cuando un sitio está sucio se convierte también en receptor de más basura, con lo cual hay determinados ciudadanos que tiran basuras allí y se termina convirtiendo en un basurero, en un vertedero, y tenemos que atajar ese problema porque realmente puede suponer un riesgo para la salud pública. Bueno, hemos visto que han aparecido pancartas, pero realmente nosotros estamos actuando desde que empezamos en verano como equipo de gobierno. Nosotros ya cuando llegamos en verano empezamos a ver denuncias ciudadanas en este sentido, y las inspecciones de los inspectores de sanidad y consumo no han dejado de hacer inspecciones en todo el verano, y a urbanismo le han ido llegando los requerimientos desde sanidad, se le han ido trasladando a urbanismo para que sea consciente desde la delegación de urbanismo que hay determinados solares que no reúnen los requisitos mínimos de salubridad pública. Existe la LOUA, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el Reglamento de Disciplina Urbanística en relación a órdenes de ejecución contempla dos cuestiones. Primero es el hecho de la multa coercitiva al objeto de intentar llevar vía sanción económica al personal titular, la persona titular, a la ejecución de su obligación como propietario, que no olvidemos que el mantenimiento de un solar, igual que el mantenimiento de una casa, es obligación de su propietario, igual que tiene el derecho de uso, tiene la obligación de mantenimiento, y se contemplan multas coercitivas con unos límites legales, lógicamente, para no tener un carácter expropiatorio, y después, al margen de eso, en el momento en que ese proceso de multas coercitivas que temporalmente se establece no se cumple, aparece la cuestión de la ejecución subsidiaria, que es el tramo final del proceso, previo informe positivo por parte de los técnicos del ayuntamiento, y que igualmente se carga al propietario vía embargo de bienes. Claro, ¿cuál es el problema de este tipo de situaciones? Que, como os he dicho, hay un porcentaje determinado que son entidades promotoras y constructoras que actualmente han quedado en stand-by, que ni siquiera se llegaron a liquidar y cumpliendo sus obligaciones legales, y que patrimonialmente únicamente tienen ese suelo, al margen de que tenga una carga hipotecaria o no, y por tanto el proceso general de embargo de esos bienes es lento. La ordenanza que queremos aprobar y que queremos plantear es una ordenanza, como tienen planteado en otros municipios, una ordenanza que nos permita la afección directa del solar, del suelo en objeto de esa actuación, a la carga de la ejecución subsidiaria que se realizaba, así al coste de esa ejecución subsidiaria, cosa que agilizaría mucho y además evitaría el problema de que el conjunto de los ciudadanos tuvieran que asumir de forma reiterada el coste que supone esta limpieza sin que se lo asumieran los propietarios, ¿no? Pero eso es una herramienta que tiene que aparecer específicamente contemplado en la ordenanza, y que actualmente, porque no se había en los anteriores equipos de gobierno no se había planteado, no está aprobada. Mientras tanto, tenemos la cuestión de la ejecución subsidiaria, pero sí es cierto, como es un proceso más largo, hemos planteado desde el inicio de nuestra legislatura, nuestro equipo de gobierno, la actuación con sanidad, porque a través de sanidad tenemos, por una cuestión de salud pública evidente, tenemos una capacidad de actuación por parte del ayuntamiento más directa, que es a través de la ejecución subsidiaria. Lo que se trata, y yo como portavoz y coordinador del gobierno, lo que hemos querido plantear, y lo que estamos planteando de hecho, por eso os hemos citado, es porque estamos hablando de un plan de choque para tratar la problemática de los solares abandonados, en tanto y en cuanto el ayuntamiento no se dote de la herramienta de la que está hablando el delegado de urbanismo, que es la ordenanza para solares y edificios ruinosos, ¿no?
El tema de los solares es una cuestión que a la vista está, preocupa a los ciudadanos, sobre todo preocupa a los vecinos que sufren, digamos, las condiciones insalubres y otra clase de molestias y problemas que derivan de esos solares, y es normal que los vecinos estén preocupados. Este equipo de gobierno, cuando estaba en la oposición, conocía este problema, era consciente de este problema, y queremos que los vecinos sepan que estamos actuando. Por ejemplo, tú has preguntado por el solar de la calle Molares. El requerimiento se ha iniciado después de las elecciones, porque sabíamos que tenían ese problema esos vecinos, ¿no? No solo en esos solares concretos dentro del núcleo urbano, sino sobre todo el plan de choque irá dirigido a las zonas de expansión urbanística, que son las que más sufren este tipo de problemas, ¿no? Las derivadas del abandono de solares. Hay 3 tipos de propietarios de estos solares: son los particulares, es más fácil actuar; los bancos, tarda un poco más; y luego tenemos, como ha dicho el delegado de urbanismo, las sociedades que de alguna manera están perdidas y no tienen una persona física a la que dirigirse, y es muy difícil actuar en este caso. ¿Qué hemos decidido? Acortar el tiempo de unificar todos los recursos que tiene el ayuntamiento, en este caso sanidad, abreviar el trámite, intentar dar una solución a los problemas concretos de sanidad, de salubridad de esos solares, con las actuaciones concretas y de oficio de sanidad, de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento, y mientras tanto acelerar las ejecuciones subsidiarias y sobre todo culminar y poner en marcha la medida de la herramienta, o sea, la ordenanza de solares y edificios ruinosos, que es la que definitivamente nos ayudará a solucionar o por lo menos poner coto al problema de los solares abandonados, que como todos sabemos es algo que preocupa en primer lugar al alcalde, que es el que nos ha encomendado este trabajo, este plan de choque, y en segundo lugar a los vecinos, que son los que de verdad sufren la problemática de estos solares en su entorno y en sus viviendas. Sí, lo que tenemos es contabilizar las órdenes de ejecución. Como he dicho, existen en torno a 60 iniciadas de nuestro equipo de gobierno. La orden de ejecución te va a determinar cuántos solares vienen detrás de esta orden de ejecución. Existe un número determinado por los expedientes, igualmente por los expedientes de sanidad también podemos tener computados. Evidentemente, en el momento que tenga una ordenanza que coordine un registro de solares con situación de mal estado o edificaciones ruinosas, que también es otro de los aspectos importantes en Utrera que no hay que olvidar, y después tengamos la pieza de actuación, podremos tener realmente detectados todos los problemas. Nuestra actuación, la detección de esos solares, viene en vía los dos servicios, tanto de inspección urbanística como el servicio de inspección en tema de sanidad, que son los que nos están determinando es por esa vía el número de la detección de los solares, al margen, por supuesto, lógicamente, de la otra pieza fundamental de esta cuestión, que es la denuncia ciudadana, que para nosotros tiene un sentido de colaboración ciudadana. Es decir, es verdad que por cuestiones de tiempo y de recursos nos va a costar más en el tiempo detectar el conjunto de los solares, pero la denuncia ciudadana nos facilita en tanto y en cuanto nos va señalando cada ciudadano el solar en su ámbito que está en mal estado, y nos permite actuar con mayor agilidad que si lo tenemos que hacer todo de oficio. Es decir, por eso yo entiendo que la pieza fundamental, una pieza para tanto en esta cuestión como en otras muchas cuestiones, es la colaboración ciudadana, es lo que afortunadamente por Ciudadanos está concienciado y pone a través de la fórmula de denuncia en conocimiento del ayuntamiento cuál es la situación de un solar, y nosotros evidentemente, si no está detectado, que se puede dar en algún caso, pues actuamos, ponemos el mecanismo, el procedimiento de coordinación y el mecanismo de actuación tanto del ámbito de la Delegación de Urbanismo como del ámbito de la Delegación de Sanidad.